Bueno, gente, pues otro capítulo más, otro emprendedor nuevo, un chico que llevo relativamente poco, el que lo conozco, me da muy buena impresión. Conozco muy poco de su vida, sé que se dedica al tema el tema inmobiliario. Y bueno, voy a darle paso a Jesús y que cuente un poquito, que se presente un poquito. Jesús, ¿qué tal? Hola, Fran. Buenas tardes. Bueno, lo primero, muchísimas gracias por invitarme a tu podcast. Nada. Viene muy bien referenciado de parte de una persona que los dos conocemos en común, que también es una persona muy emprendedora. Y nada, simplemente para presentarme un poquito, me llamo Jesús Peña, tengo 28 años, vivo en Madrid y llevo más o menos unos 6-7 años dedicándome al sector inmobiliario, en los que he pasado por varias etapas que ahora te desarrollaré un poquito, porque bueno, sí que es verdad que hay algunas anécdotas interesantes y ahora mismo, pues bueno, trabajo por cuenta propia con mi propio nombre comercial. Qué bien. Se llama JPL Inmuebles. He intentado que sea un proyecto muy personal. Esto no lo sabe todo el mundo, pero bueno, aprovecho en el podcast para decirlo. JPL es tan sencillo como mis iniciales, Jesús Peña López, es decir, es mi nombre, porque sí que es verdad que quizás antes me gustaban más otro tipo de nombres, todo más relacionado con llamarlo con palabras incluso en inglés y tal, Vale, porque claro. le estuve dando varias vueltas. Antes tenía también otro nombre comercial, pero me lo quise cambiar porque Bueno, me has pillado haciendo cosas para el podcast. Pero bueno, ahora que tengo tu atención, me gustaría comentarte que si eres una persona inconformista, que no estás de acuerdo con las reglas del 99% de la sociedad, que te gusta alimentarte acorde a lo que te mueves, a lo que haces, a algo más lógico. Si te gusta hacer deporte, actividad física, no paras. Estás todo el día pensando que eres una persona incomprendida, la oveja negra de tu casa, que no te entienden. Pues este podcast quiero que sea esa pequeña ayuda que te ayude a estar un poquito más informado, fuera de los dogmas que realmente la sociedad nos impone. Me gustaría, con los invitados, con la información que vas recibiendo, aportar ese pequeño valor para que estés más informado y estés más acorde a lo que es el ser humano, a lo que eres tú, ayudarte tanto en economía como en alimentación. Me gustaría que, si todo eso te preocupa, en esta podcast vas a tener muchos invitados, muchas conversaciones que te van a ayudar a crecer como persona y no estar solo, porque a mí me ha pasado y por eso he hecho este podcast, para juntarme con gente emprendedora y gente que me aporte valor y que me ayude a estar más informado. Así que si te gusta este podcast, si te gusta este espacio, me gustaría que lo compartas, que le des like, que apoyes en las redes sociales, porque me ayuda mucho, porque si quieres que el podcast vaya creciendo y vayan viniendo invitados más grandes, si apoyas el podcast, le das like y compartes, me ayudas un montón y podrán venir más invitados más grandes y las conversaciones serán de mucho más valor. Así que vamos, gracias. Ahora, al hacer un proyecto mucho más personal, donde yo estoy trabajando por cuenta propia, aunque sí que es verdad que a veces colaboro con otras personas de manera puntual, porque bueno, siempre surgen sinergias, pues quería que el proyecto en sí, que el emprendimiento, como se le quiera llamar, fuese algo muy personal, porque yo todo mi trabajo lo baso en el trato personalizado. Bien. Sí, yo creo que es una forma creo que la forma más correcta es llegar al objetivo final, que es el cliente, ¿no? Que lo Eso más es. exquisito posible y lo más personal posible. O sea, sabiendo que, claro, que esa persona es como tal y como es, y creo que si da buena impresión en un principio, pues claro, o sea, Eso es. es un poquito más fácil todo luego, ¿no? De hecho, yo diría que una gran parte de las personas de una gran parte de mis clientes, seguramente que no se acordarán del nombre comercial que tengo, porque bueno, aunque venga en las tarjetas, venga también en los documentos y yo lo haya mencionado un montón de veces, de lo que se acordarán es de mi nombre y de mí, porque es con la persona que me han estado hablando. Entonces, bueno, el nombre comercial obviamente hay que tenerlo para poderse promocionar, pero al final a mí también me gusta mucho esa forma de trabajo. Claro, o sea, el cliente conoce un poquito más a la persona Jesús, ¿no? Que no es tan como si una inmobiliaria, es más como una persona que es más cercana, ¿verdad? ¿Te refieres? Eso gusta mucho también, porque bueno, yo tengo una ética de trabajo, y tengo un respeto por el encargo que estoy llevando muy grande, porque me involucro muchísimo, ya que, como te comentaba, intento trabajar con carteras pequeñas, intento
no coger demasiados encargos a la vez para poderle dar un servicio al 100% al 100% al cliente y poderle garantizar que lo voy a hacer todo de la mejor manera posible. Entonces, eso hace que el cliente muchas veces no diga, sí, mi casa me la está vendiendo JPL Inmuebles. No, no van a decir eso. Van a decir, me lo está vendiendo un chico que se llama Jesús, y seguramente que se acabarán llevando bien conmigo porque, bueno, la verdad que la gente con la que he trabajado al final incluso acaban alguno incluso haciendo algún pequeño regalo, trayéndome, no sé, incluso alguna cosa de su pueblo, cosas así que yo valoro muchísimo porque al final, jolín, es una muestra de cariño estar trabajando con personas. Incluso me han pasado cosas que a mí me parecen increíbles. Hace poco me pasó, yo bueno, he cumplido 28 años este julio, ya me voy acercando a la treintena. Ya. Yo tengo 30, Eso yo tengo 30, Vale, sí, porque antes me decían, no, es que, bueno, también es verdad que me afeito y tal, y a lo mejor puedo parecer un pelín más joven, que veo que tú también tampoco llevas una barba tupida. No. Pero es verdad que los que tenemos un poco más cara de niños y encima eres un poquito más joven y estás en un mundo de negocios más tradicional, me decían, jolín, es que eres muy joven y tal, pero bueno, lo bueno de eso, lo mejor es que se pasa con el tiempo. Yo creo que en 5 o 10 años ya se habrá pasado de todo, incluso ya noto que se ha pasado muchísimo. Bueno, la anécdota que me voy bastante por las ramas, igual no es que Jesús, primero que quiero preguntarte un poquito, ¿vale? Sí. Antes de la anécdota, me gustaría preguntarte un poquito o sea, ¿cómo empezó el emprendimiento? ¿Cómo empezó el tema de la inmobiliaria? ¿Por qué llegaste ahí? O sea, ¿cuál fue el motivo? Porque, o sea, puedes estar trabajando por cuenta ajena como todo el mundo, ningún problema, ¿no? Pero ¿por qué? ¿El por qué? Quiero saber el por qué. O sea, sí que contar un poquito cómo llegaste a dar ese paso. Creo que es interesante cuando empiezas en un sector empezar trabajando por cuenta ajena. Es algo que recomendaría a otros emprendedores porque sí que es verdad que se puede tener la valentía de emprender, pero si, por ejemplo, aquí en España hay un programa muy famoso que imagino que conocerás, que es Pesadilla en la cocina, de Alberto Chicote. Bueno, yo es que estudié cocina, entonces también conozco un poquito el sector. Y si te das cuenta, hay muchos emprendedores que han quebrado porque simplemente cocinaban bien y tenían el capital, o se decidieron endeudar y montaron un restaurante. Vale. Entonces, claro, tú puedes cocinar bien, pero tienes que saber cómo llevar el restaurante. Sí que es verdad que hay sectores donde obviamente tendrás que empezar por tu cuenta, como por ejemplo en tu caso montar un podcast. Claro. No puedes adquirir la experiencia de una empresa que te contrate para hacer podcast y tal. Imagino que sí, pero es complicado. Es muy complicado, entonces, sí. Claro. Entonces, aprovechándonos de que hay sectores que ya están muy, muy asentados, yo, por ejemplo, aunque tuviese el capital para montar un restaurante y se me diese bien cocinar, yo creo que sería súper importante que esa persona trabaje un tiempo en un restaurante, ¿vale? Eso es de las primeras cosas que quiero decir. Y bueno, si quieres, para no alargarme tanto, empiezo contando un poco desde el principio, desde la infancia, te resumo rápidamente para que así la gente también pueda entender mis motivaciones. Vale, pues sí, perfecto, cuéntanos. Vale. Bueno, yo en el colegio la verdad que tenía muy buen comportamiento, las notas estaban bien, tirando incluso a bastante bien, pero bueno, eran notas normales. En algunas cosas despuntaba un poquito, pero en otras pues estaba en un bien o incluso algún suficiente, pero también tenía algo notable y tal. Vale. Lo que pasa es que en la transición del colegio al instituto, por tema de algunos problemas familiares, me desvié del camino y sobre todo me desmotivé muchísimo. O sea, a mí ya lo que eran los estudios no me motivaba para nada. Yo agregar, Jesús, que me pasó lo mismo. Yo cuando pasé de la ESO, ¿vale? De primaria a la ESO también por un tema familiar también. Intuyo que es más o menos como lo que te pasó a ti. Me desmotivé. Claro. Y yo sacaba matrícula de honor y todo, más de 10. Claro. Y fue llegar primero de la ESO y el derrimiento cayó, pero una locura. Claro, a mí lo que me pasó es que se divorciaron mis padres y me tocó ser el hermano mayor. No sé si fue tu caso, porque es que también depende un poquito cómo afecta, aunque bueno, a todos nos afecta, obviamente también afecta al hermano pequeño y si el hermano mediano en caso de que lo hubiera. Pero el hermano mayor siente un poquito esa presión, ¿no? En el momento que los padres se divorcian, como de que ya tienes que ser adulto, sobre todo cuando es un divorcio complicado, como por ejemplo fue mi caso. Vamos, totalmente.
Vale, entonces me entenderás bien. Y no sé si tu cambio de colegio-instituto fue en el mismo centro escolar o fuiste a otro centro, porque Fue creo que otro. vale, es que creo que eso es clave. Creo que Sí. afecta totalmente. Porque cuando uno no cambia de centro, realmente sí vale un cambio psicológico. Ya no estoy en primaria, ahora estoy en la ESO, que obviamente esto es en centros privados, pero Claro. yo no tuve eso. Yo lo que tuve es un cambio de centro. Entonces, de estar en un colegio a ir a ir a un instituto, como le pasa a un montón de Claro, gente. claro. Ujú. Pero creo que mentalmente a un chico de 11, 12 años, que es más o menos la edad, que es más o Sí, menos la más o edad que menos. más o menos la edad que tienes cuando cambias, si encima justamente te pasa en una época de tu vida complicada y si encima te desmotivan los estudios, es el caldo de cultivo perfecto para que te puedas desviar mucho. Sí. Sí, Y lo que me pasó a mí, me pasó eso. Como se juntó todo vale. y me desvié y sí, me arrastró todo, me arrastró. La verdad que sí. Sí. Vamos, o sea que hemos tenido historias bastante paralelas porque En eso creo que sí. tú eres, no sé si eres del 93 o 93, de 93, 24 de enero. vale, yo 93. soy del 95, o sea que, y justamente, vamos, estoy en Barcelona y en Madrid y tal, pero Vaya. historias muy parecidas. Sí. Entonces, nada, simplemente cuando tuve ese cambio de centro, también acompañado de muchísimos problemas familiares, y no toda la culpa al final son de esos problemas, No, que claro, también claro. es muy típico decir, no, es que claro, es que la ha pasado muy mal, porque no, a ver, yo también me desmotivé totalmente y los estudios me dejaron de interesar. Jesús, perdona, hay una cosa que yo tengo que decir que le digo a la gente cuando le cuento un poquito mi historia un poco de mi familia. Ojo, Vale. yo no lo cuento para dar pena ni nada, porque No, no, claro que todo no. esto te hace más fuerte, o sea, es que no hay otra. Esto, O te mata o te hace más fuerte. A mí, yo voy recogiendo y todo esto me hace más fuerte a mí. claro. Y hay Que nadie cosas, sienta pena. jolín, y hay cosas muchísimo peores. Es decir, Sí, al final tus padres siguen estando ahí, aunque simplemente están peleados entre ellos, por claro, decirlo de alguna manera, ¿no? claro. Pero es muchísimo más fuerte, pues, perder a un ser querido o tener un accidente o lo que sea. O sea, hay cosas muchísimo peores y yo no me intento justificar, pero al final fue una de las causas, Claro, que sí, es sí, que sí. es inevitable. Entonces, nada, cuando estaba yo tan desmotivado, pues bueno, fueron unos años de que me quedase en todas las asignaturas. Al principio empezó progresivamente hasta que al final se va haciendo Claro, bola. sí. También yo creo que los centros escolares, cuando ya vas cogiendo fama, si vas cogiendo buena fama es más fácil que Sí. vayas sacando mejores Ujú. notas, y si vas cogiendo mala fama ya es como, bueno, te suspenden porque, bueno, ¿qué más da, no? Que Claro, sí. si es que ya que le queden 7, que le queden 8, ya no le va a afectar. Sí, eso es Entonces eso verdad. se va haciendo bola y también el chico se va desmotivando cada vez más y bueno, no sé muy bien qué solución tendría eso, pero el caso es que yo lo que hice fue que cuando acabé la educación secundaria obligatoria, que al final me la acabé, Claro, sí. sacando, me la acabaron dando, pues bueno, para que me fuese. Sí que es verdad Igual. que claro, sí que es verdad que los últimos años, quizás en los últimos 2 años que pasé por la ESO, sí que quizás me apliqué un pelín más, pero vamos, que al final, pues eso, te lo acaban dando, pues bueno, porque al final si vas estando ahí, vas haciendo las cosas, te lo acabas sacando. Luego, yo me quería meter a hacer formación profesional. Yo sabía que bachillerato no quería hacer. No quería seguir en los estudios, en recuperaciones, que me siguiese quedando. Yo quería hacer una especialización, pero tampoco tenía muy claro qué hacer. Pero como todo Solamente, el mundo, Jesús, yo tampoco. O sea, yo hice grado medio también, ¿vale? hice mecánica industrial, Vale, pero yo no sabía, bueno, no tenía ni idea de lo que era la mecánica industrial. Aprendí una claro. vez dentro, pero no sabía ni lo que quería tampoco. O sea, Uh-huh. una cosa de la que, o sea, que nadie habla, pero es que la mayoría de chavales que salíamos del colegio y bueno, hoy en día no sabe lo que quiere. No Claro. sabe lo que quiere. Y yo era uno de ellos. Sí, conozco varias personas que hicieron mecánica. No sé si mecánica industrial está más relacionado con la industria, imagino, que con a lo mejor Con el metal. los coches y tal. Vale, relacionado con trabajar el metal. Sí. Pero sí, vamos, conozco un montón de gente que se metió en cosas relacionadas, sobre todo con la mecánica de automoción. Imagino que será la palabra técnica. Y bueno, yo tenía claro que me gustaba mucho lo artístico, porque de siempre me había gustado la música, dibujar, me había gustado mucho el tema artístico. Entonces,
yo no sabía muy bien qué hacer, pero también me gustaba mucho, a mí siempre me ha gustado hablar. Es decir, el tema de los podcasts a mí me encanta, vamos, te lo digo desde ya. O sea, hoy estás en tu salsa, entonces. Estoy en mi salsa. Me alegro mucho. Veo un montón de podcasts. Estoy seguro que tú con el trabajo duro que le metes también vas a llegar a estar ahí en el top y hacerte mucho más conocido. Estoy seguro que con trabajo se puede llegar. Y porque me siento como en una conversación, que es lo que a mí me gusta. A mí con 20 minutos de hablar de algo no me vale. Yo me puedo tirar una tarde hablando con alguien de cualquier tema, ¿no? De series, de películas, de lo que sea. Entonces, nada, yo tenía varias cosas ahí en la decisión. Sí que es verdad que me dio muy fuerte con el tema de querer hacer marketing, que creo que hubiese sido una salida mucho más lógica para mí, pero también me gustaba mucho el tema de la cocina y gastronomía. Me gustaba mucho la idea. Otro tipo de arte también, digamos, si puede llamar. Efectivamente. Es algo muy artístico. El marketing yo no lo veía tan artístico, pero sí que veía que yo podía tener cualidades para poder hacer marketing y que me gustase. De hecho, yo de forma autodidacta ahora mismo veo cosas de marketing a día de hoy porque creo que es súper importante para todo. Sí. Nada, me acabaron cogiendo en un centro para estudiar cocina, vamos. Entonces, nada, al principio estuve en ese centro, no se me dio tan bien, pero sí que como era fuera de mi barrio, porque no sé si, vamos, la manera de vida aquí en Madrid, cuando vives en una zona fuera de lo que es el municipio de Madrid, sobre todo, como que te quedas un poquito atrapado en tu barrio cuando eres joven, no sales tanto de allí, solamente te relacionas con gente de allí, entonces estás en una especie de cúpula, ¿vale? Porque sí que es verdad que, bueno, yo no tenía lejos el centro de Madrid, es decir, en metro o en autobús estaba cerquita. Entonces, realmente no sales porque no quieres, porque es que estás ahí como semi encerrado. Es tu barrio, tu burbuja y de ahí lo justo. El salir me vino muy bien para conocer otras personas, claro, de otros muchos municipios de Madrid, conocer sus vidas, sus formas de pensar. No sé, la verdad que me vino bien porque conocí lo que para mí en aquel momento realmente no fue tanto cambio, pero para mí en aquel momento fue como otro mundo porque yo estaba acostumbrado a ir a un colegio muy cerca de mi casa y a un instituto muy cerca de mi casa y de repente empecé a ir a un sitio que en tren estaba bastante lejos. No recuerdo ahora porque si perdía un tren a lo mejor podía tardar una hora, pero si iba fluido a lo mejor 40-50 minutos. No me acuerdo exactamente cuándo tardaba, pero tenía que coger también varios métodos de transporte. Tenía que primero o bicicleta, metro y Renfe, o autobús, metro y Renfe, o andar metro y Renfe. Había como varias combinaciones, pero sí, no estaba cerca de mi casa. Y eso me hizo, la verdad, pues conocer mucha gente. Y o sea, fue como un pequeño choque de realidad, ¿no? Saber que no era todo tu barrio, o sea, había más vida afuera, dentro de Madrid había más vida afuera. Eso es, dentro de lo que era el municipio, porque seguía dentro de la Comunidad de Madrid, ya casi al final tocando con Guadalajara, pero que claro, que para mí eso fue como decir, joder, he salido de mi barrio y eso a mí me hizo cambiar un poco, abrir un poco mi mentalidad. Claro. Porque sí que es verdad que obviamente había salido muchas veces, no es que hubiese estado mi vida sin salir, pero yo me sentía como parte de ahí y con el colegio a 2 calles y el instituto a 2 calles y mis amigos a una calle. Entonces, la típica zona de confort que todo no... Eso, salí de mi zona de confort, esa sería la palabra. No me fue tan bien en ese centro, pero luego volví a un centro que estaba en mi barrio, que sí que me fue mucho mejor y allí fue donde acabé el grado medio y la verdad que acabé sacando unas notas bastante buenas porque me apliqué bastante. Esto quizás ya fue más a los 19, 20 años, sobre todo a los 20 años, cuando empecé, que ya más o menos estaba acabando, cuando ya empecé a tomar más acción sobre mi vida, a ser un poquito más consciente de que que no podía estar ahí calentando la silla y tal, aunque es verdad que la cocina me había gustado mucho y me había abierto un mundo nuevo, pero no había estado tanto implicado como debería, pero claro, yo venía del cero, venía de no estar nada implicado, entonces fue progresiva la subida. Entonces, hago las prácticas,
Y claro, ¿qué pasó? Que yo siempre he tenido tendencia al sobrepeso. Siempre he sido gordito de pequeño, siempre me han sobrado kilos. El deporte nunca ha sido lo mío, porque bueno, hay gente que se le da mejor, otra que se le da peor. Entonces, yo venía ya de una tendencia de sobrepeso que más o menos, entre comillas, controlaba, Claro, pero ahí, vale. en aquellos años haciendo las prácticas, yo quise también meter bastante carga de trabajo para ver cómo era la vida real de cocinero, que por cierto es muy dura. Me Es un imagino. trabajo totalmente vocacional. Ni siquiera las personas que trabajan en una estrella Michelin está pagado su trabajo. Es un trabajo que hacen por vocación. Porque aunque ganases 4.000 euros No siendo está pagado. segundo jefe de cocina o lo que sea en una estrella Michelin, no está pagado porque es gente que le echa muchísimas horas, porque no puede ser de otra forma, porque es un mundo donde se busca la excelencia y además hay muchísima competencia. Y me imagino yo, perdona Jesús, el estrés ¿sí? y todo, ¿no? De cuando hay picos de demanda, alta demanda de platos, ¿no? De comida, de muchos comensales, me imagino que eso es una locura. Plato para arriba, plato para abajo. Muchísimo estrés. De hecho, creo recordar, por lo que estuve estudiando en el grado, que lo que son los rangos desde abajo hasta arriba, hasta llegar al chef, al jefe de cocina, los inventaron los militares. Es decir, Hostia. la cocina tiene una estructura súper militar. O sea, no sé si has visto los programas, lo típico que dicen, sí, chef, cosas así. Sí, O sea, claro. si te das cuenta, es una estructura muy militar, y como están divididas las partidas de manera clásica, que ya las cocinas casi ninguna se organiza por partidas, no tiene que ser algo muy tradicional, Claro. pero cómo está organizado el cuarto frío, la cocina caliente, quién manda sobre quién, cómo se hacen las cosas, cuando se está mal y las cosas no salen, lo que se grita es estamos en la mierda. Literalmente se dice esa expresión, al menos aquí en España, no sé cómo será en otras partes, y eso significa que va a haber una presión increíble. La verdad que tampoco es que, yo cocine muy bien, ni nada por el estilo, simplemente cogí una base, porque realmente para ser un buen cocinero tienes que estar muchísimos años. Aprendí sobre cocina española clásica, sobre todo, y que es lo que más se enseña, y un poquito también sobre lo que es el trabajo de ese tipo. Pero ¿qué pasó? Que engordé mucho. Entonces me llegué a poner, creo que mi pico fueron 127 kilos, rondando más o menos la altura. Creo que mido más o menos 1,81 m, ¿vale? También Siempre eres bastante alto también, ¿eh? entre el 1,80 m y el 1,82 m. Claro, es una altura, digamos, que en cualquier grupo de amigos siempre vas a estar por encima de la media, pero nunca vas a ser de los altos. Siempre No, los altos van a ser el de 1,87 m, 1,90 m, para arriba, claro. lo que sea. Pero vas a destacar. Entonces, es una altura que está bien, pero sí que es verdad que yo iba pasadísimo de peso, las cosas como son. Entonces, nada, empecé a tomar acción y empecé a bajar un poco de peso. Perdona, Jesús, ¿qué fue lo que te hizo? Porque yo también fui gordito en su época, incluso me hicieron bullying también. ¿Qué fue lo que te hizo cambiar? Justamente en la época que subí la semana pasada, también que grabé con una chica, también le conté la historia un poquito. ¿Qué fue lo que te hizo cambiar, bajar de peso, cambiar? ¿Qué fue? ¿Fue algo externo? ¿Fuiste tú que dijiste, ya estoy harto de tener sobrepeso? ¿Qué fue? Pues yo creo que el verme tan mal en fotografías, porque hay veces cuando tienes un sobrepeso muy avanzado, ya tocando con la obesidad y tal, es que no eres consciente realmente, porque a lo mejor vas a la ducha y pasas por el espejo y prácticamente ni te miras sin camiseta. O sea, pero cuando te ves en fotografías, yo cuando me vi en el fin de curso, que había sacado muy buenas notas y tal, y nos hicieron como una especie de graduación clásica, y luego me vi en las fotografías, una fotografía que tengo ahí, que es algo, es que claro, se me ve aquí el cuello súper inflado y todo. Y sí, yo creo que eso, sobre todo el hecho ya de tener más o menos unos 20 años, que es más o menos cuando me empecé a dar cuenta de que tenía que empezar a hacer un cambio o iba a acabar muy mal, me fue como haciendo tomar acción sobre cosas
Aunque sí que es verdad que ha sido un cambio muy progresivo y a lo mejor no todas las decisiones han sido las mejores, pero es lo que me han hecho llevar a como estoy hoy y estoy seguro que en los siguientes 10 años voy a mejorar. Bueno, no han pasado 10 años, pero ha pasado bastante y estoy seguro que en los siguientes 8 o 10 años voy a mejorar un montón. Y sí, eso más o menos fue lo que me hizo tomar acción. Tampoco nunca me han hecho realmente bullying, hombre, siempre hay alguien, cuando estás gordo siempre va a haber alguien que te llama, siempre. Que te llama gordo, ¿no? Pero nunca he sentido yo un bullying ni nada por el estilo. No, gracias a Dios no he tenido eso, porque vamos, yo sé mucha gente que lo ha pasado y tiene que ser muy duro. No, yo sí, a ver, yo decir que, a ver, yo estaba gordito, pero no se me veía gordo, inflado, así. Claro. O sea, me decían gorda, me decían es un gordo, pero era momentos X cuando se enfadaban conmigo o algo. No era el típico gordito de clase. Yo no lo era, ¿me entiendes? Pero lo pienso ahora, digo, hostia, pues me llamaban gordo. Digo, yo ahora pues no me veo gordo, o sea, no. Me choca un poco. Claro, es que los niños pueden ser muy crueles. Y yo no sé si ha cambiado el tema en los colegios, pero vamos, los colegios creo yo. y los institutos, los niños pueden ser súper crueles. Claro, es que los niños no tienen filtro, al fin y al cabo, no tienen filtro y sueltan lo que piensan, y es normal, o sea, todos lo hemos hecho. Claro, entonces, bueno, habría que concienciar un poco sobre ese tema, tampoco sé exactamente la solución, pero yo nunca me he sentido, quizás algunas me lo hayan dicho, lo que sea, pero nunca me he sentido en esa posición. También es verdad que cuando eres como un poco pasota, no sacas buenas notas y tal, a lo mejor se te va más, imagino, con el que sí que saca buenas notas y sí que le va muy bien en los estudios o sí que destaca en algo. Pero cuando eres un poco como el graciosete ahí, yo tampoco me metía mucho en líos ni nada, pero como que sí que le puedes caer en gracia a los que sí que te dirían eso y por eso tampoco te lo dicen, ¿sabes? Entonces, sí. Todo depende un poco de la tribu que tú estés metido un poco, ¿no? De la gente que te junte. Claro, yo nunca me he considerado ni malote, ni como le decíamos, ¿no? A los que se portaba mal. Nunca me he considerado ni de los malotes ni de nada. O sea, yo he conocido gente que se portaba mejor, que se portaba peor, pero yo nunca he ido de nada. Yo simplemente era el pasota, el que se ponía a dibujar o me ponía a escribir rap en clase, porque en aquel momento oía muchísimo rap, incluso rapeaba un poquito y tal. En el instituto estaba muy en mi mundo, muy en mi mundo. Entonces tampoco me pasó eso. Bueno, un poco yo creo que también Jesús un poco como que nos salvó un poquito esa mentalidad, porque hoy en día quizás, a comparación con los niños hoy en día, los jóvenes, más que nada con el tema de las redes sociales, sería una locura, porque está la comparación, es que frecuentemente la comparación de chavales de Instagram, que está muy fuerte, que tiene un cuerpo, que tiene muchas mujeres, está esa comparación continua que, a ver, cuando era joven, cuando tenía esos 14, 13 años, 12, lo que sea, no había redes sociales como hay ahora. Y no te comparaba, no te podrían, no entrabas a internet y la gente te tiraba hate, ¿no? O sea, no era lo mismo, era en clase y ya está. La figura del influencer no existía. No existía. Es decir, las figuras en las que fijarte seguían siendo gente de la televisión y del cine. Sí. Pero internet era como una jungla, ¿no? Donde era para ver vídeos de coña y bueno, y el 20 y tal, se subían fotos, pero no era lo mismo. No era para nada lo mismo. Subía 97 fotos en un día. Claro. No era trabajar una imagen y que saliese muy bien. Incluso yo recuerdo que, bueno, pues por desgracia haber visto en el instituto lo que es el bullying primitivo, el ciberbullying primitivo, y me acuerdo impresionarnos todos muchísimo porque a lo mejor le habían hecho una foto a alguien que en ese momento para esa persona era delicada o lo que sea, y se había pasado por Bluetooth y por infrarrojos. Y era como, es que en no sé qué instituto que está en la otra punta del barrio les ha llegado la foto y era como... Era como la viralización extrema. A dos calles. Claro, ha salido del instituto. Y ahora mismo los chicos pues tienen la posibilidad con las redes sociales de que eso se viralice como la espuma, claro. Entonces, bueno, son tiempos un poco distintos para bien y para mal. Porque también tienen más herramientas, por ejemplo, de cara al emprendimiento, aunque no también las había, pero bueno. Entonces, nada. Simplemente cuando te sigo contando un poquito de la historia, bueno, iba por el... vale, sí. Simplemente cuando estaba en aquel momento,
luego ya me tocó tomar la decisión de empezar con el grado superior, pero yo ya había empezado a adelgazar. Entonces ya había empezado a cambiar un poco mi mentalidad. Y justamente empecé con el grado superior. Creo que perdí en aquel verano del grado medio al grado superior algunos kilos, no recuerdo exactamente cuántos, igual fueron 10 o 8 o algo así. Sí, pero claro, cuando estás en esas cifras no se nota tanto, pero lo suficiente como para que te dé una motivación gigante. Para seguir, claro. Claro, a mí la cocina me había emocionado mucho, pero bueno, en las prácticas me di cuenta de que, porque haces como, bueno, esto también es una anécdota, tengo varias anécdotas que podríamos denominar marroneras, por decirlo de alguna manera. Como yo fui a hacer las prácticas a un sitio que estaba entre la Comunidad de Madrid y Guadalajara, a mí en aquel momento ya tenía un coche que era bueno, pues un legado familiar, por decirlo de alguna manera, de un familiar que había fallecido y tenía un coche súper antiguo, y estaba pues ahí en la familia, que tampoco tenían claro quién se lo iba a quedar ni nada, y bueno, yo me había sacado el carnet de conducir hacía relativamente poco. Justo para ver. Pues que se lo quede él de momento y tal. Entonces, yo disponía de ese coche, pero claro, gastaba muchísimo, no me acuerdo si gastaba más de 10 litros a los 100 de gasolina o algo así. Entonces, yo me tenía que recorrer bastantes kilómetros, y como me tocó hacer las prácticas en ese sitio, yo dije, jolín, yo entre semana tengo que dormir aquí, porque también era como medio hotel. Me dijeron, vale, puedes dormir aquí, pero tienes que dormir en un sitio que era un sitio como, a ver, lo voy a explicar un poco. Era un sitio como de medio lujo, ¿vale? Entonces le iban a dar como una experiencia completa a clientes que normalmente eran empresas que venían a hacer unas convivencias, ¿vale? Y podían hacer actividades, y la cocina era como un estilo abierto donde podían entrar y mirar cómo cocinaban, y yo estaba de práctica, yo allí no era nadie, vamos, o sea, me llevaba más broncas que halagos, porque obviamente las cocinas, como te estoy comentando un poquito antes y tal, son bastante duras, pero eso también me dio bastante experiencia y disciplina y tal. Entonces, nada, yo estaba ahí y me dijeron, vale, pero tienes que dormir encima de lo que es la sala de fiestas, que es como un sitio donde después de las cenas los clientes pueden disponer de una sala donde ir a beberse. Ya me lo veo venir ya. Beberse unas cubatas, poner un poquito el karaoke y tal. Nada loco, pero a lo mejor pueden estar hasta las 2 o 3 de la mañana. Claro, cuando tú te has hecho un servicio, lo que menos te apetece es estar oyendo una fiesta debajo. Claro, a lo mejor venía una empresa de gente que ya tenía una edad y se acostaban prontísimo y ni pasaban por allí. Claro. O se tomaban una copa y se acostaban, pero también había empresas que la gente tenía entre 25 y 35 años. Después de dar el servicio, estar allí en la habitación, oyendo los ruidos y tal. Y bueno, yo siempre como que he intentado apañarme mucho con el tema de las distancias, el alojamiento y tal. Luego también te voy a contar más anécdotas. Entonces, después de esa experiencia, que fueron más o menos unos 3 meses, que son las prácticas del grado medio, luego ya vino lo de la graduación y tal, el verano, perdí algo de peso y decidí meterme en el grado superior. También había echado a hacer nutricionista, porque yo ahí quería, como de mis primeras ideas de emprendimiento, decir, como estoy adelgazando un poco y tengo mucho margen de adelgazamiento, yo puedo ser un pedazo de caso de éxito en el que adelgazar muchísimo, y si además me formo en el tema del nutricionismo, yo puedo dar como asesorías de nutricionista y tal, y decir a la gente, oye, mira, así era yo y ahora soy ahora, ¿no? Entonces, o sea, eso ya fue un principio ya como de emprendimiento un poco, ¿no? Ya de, claro, esa mentalidad, ¿no? Claro, no lo llegué a estudiar, porque al final me acabaron cogiendo el grado superior de cocina, que también lo eché de posibilidad, porque bueno, imagino que conoces lo del tema de los puntos, que dependiendo de lo que hayas hecho, pues tienes más puntos o menos, claro, y tienes que meter varias opciones por si acaso. 3 o 4 lo que era, sí. Sí, también metí una opción súper random, porque no sé, digo, si no me cogen en nada de esto, me metí en una cosa que era como de banistería, de trabajar la madera. De madera. Eso lo puse por poner, ¿no? Que es lo típico que siempre pones una opción. Entonces, en aquel momento empecé a hacer el grado superior, y también pues me tenía que desplazar con el coche, tenía que ir y tal, pero yo ya estaba desmotivado diciendo, jolín, la cocina, hay que tener mucha vocación,
a mí me gusta mucho, pero no creo yo que tenga la vocación suficiente como para dejarme mi vida en un restaurante. Encima, la gente que había conocido, pues alguno estaba un poco quemado, otro sí que estaba bastante enamorado de la profesión, porque es una profesión muy bonita, pero es una profesión que puede llegar a quemar mucho. Es que es más rápido, claro. Sí, entonces yo decía, jolín, tengo que cambiar. Y yo había ido a una cafetería con un grupo de gente y tal, y me había estado allí tomando algo, y justamente había un chico del barrio que estaba de camarero. Entonces, el chico del barrio pues estaba ahí de camarero, tal, ¿qué tal, tío? ¿Cómo estás? Porque es muy típico cuando estás en tu propio barrio que luego cuando vas de mayor pues te encuentras a gente con la que a lo mejor has estudiado, has conocido, lo que sea, trabajando en lo que son los negocios locales. Exactamente, ¿no? Es lo más lógico. Entonces, luego, al poco tiempo, no me acuerdo cuánto tiempo pasó, me lo encontré en lo que es el metro, ¿vale? Porque yo había ido, curiosamente yo había ido porque mi abuelo había tenido un cáncer y tal, que ya sabes, cuando eres mayor, pues este tipo de enfermedades son, por desgracia, muy normal que te vayan apareciendo cosillas. Entonces, yo venía de verle, y a la vuelta me lo encontré a este mismo chico en traje, en el metro, y dije, bueno, pero menudo cambio, ¿no? ¿Qué has hecho, no? Claro, el otro día eres camarero, hoy estás volviendo en traje. Luego, otro día me lo encontré, creo que fue, no sé, a lo mejor me equivoco con alguna cosa, pero bueno, me lo encontré en lo que es la discoteca del barrio y tal, y entre eso y el otro día me estuvo diciendo lo que había ganado él, creo que era en el primer y segundo mes o algo así, y no recuerdo exactamente cuánto había sido, pero era lo que a mí me parecía una burrada. Una pasada en aquel momento. No recuerdo si doblaba el sueldo mínimo de aquel momento, o bueno, mucho más que el sueldo mínimo, ¿vale? Entonces, claro, tú haces tus cuentas en tu cabeza y dices, jolín, si esta persona ha podido, pues yo también lo puedo intentar. Porque, claro, también creces un poco con la mentalidad limitante de que tienes que formarte con unos estudios de manera convencional, que no está mal, yo no lo critico. Creo que hay muchos trabajos que es normal que te lo pidan, pero hay otras cosas que a lo mejor puedes hacer más como autodidacta y tal, que también tienes que aprender, pero de otras maneras. Entonces, justamente otro amigo trabajaba en una inmobiliaria en la otra punta de Madrid, donde yo vivo. Yo vivo en la zona, o vivía en aquel momento en la zona sur de Madrid, y este amigo estaba trabajando en la zona norte de Madrid, y yo seguía haciendo el grado superior a todo esto. Estuve aquí en la clase, con mis prácticas de cocina, porque ya sabes que en los grados haces prácticas y haces teoría y tal, pero yo ya no estaba contento. Y yo iba por la carretera con mi coche que consumía tanto, y miraba los carteles de las inmobiliarias y me acordaba del chico y decía, joder, si es que hay mucho negocio de esto. O sea, eran como pequeños inputs, ¿no? Que te aparecían. Claro. Vale. Claro. Hay muchos, ya sabes que hay muchos carteles de franquicias y tal, y yo miraba cuando iba por la carretera y tal, miraba para arriba, veía los carteles y decía, si es que con todo el negocio que hay ahí, seguro que me puedo buscar un hueco, claro. Claro, parece una tontería, pero como que yo mismo lo veía yendo al propio grado y decía, es que no voy por buen camino. O sea, no estabas ya motivado tampoco, ¿no? Con el grado tampoco ya has visto que no te motivaba, que... Claro, sobre todo que yo tenía que elegir mi futuro. Yo veía como que tenía que elegir mi futuro profesional, que en el instituto no lo había tenido claro, porque literalmente no hacía nada en lo que es el instituto. Claro. Entonces no sabía muy bien por dónde iba a ir mi vida. Como que durante un momento de mi vida tuve súper claro que lo iba a hacer así. De hecho, en Instagram me lo empecé poniendo por chef. O sea, ¡hostia! Fui así de pipa, por decirlo de alguna manera, de empezar poniéndolo por chef cuando todavía estaba siendo un estudiante y tal, pero porque yo me lo tenía muy clarísimo, claro, sí. Quiero ser chef, la gente me lo decía incluso, y como que estuve súper motivado, porque yo cuando me implico con algo, me implico bastante. Y tuve como un momento de estar menos implicado, pero luego un momento de estar súper implicado antes de la desmotivación. Vale. Entonces, fue un pico antes de la... Efectivamente, como si fuese una gráfica menos a más y luego corrigiendo hacia abajo. Entonces, simplemente yo veía esos carteles por la carretera y decía, es que
Y hablé con este chico que yo conocía de toda la vida y tal, que estaba en mi grupo de amigos, y le dije, oye, ¿tú crees que yo podría hacer una entrevista? ¿Cómo es el trabajo y tal? Y me estuvo comentando y nada, me dijo, vale, pues lo voy a comentar en la oficina y a ver si te hacen una entrevista. Entonces, nada, lo comentó y como ya sabes que las inmobiliarias no paran de hacer entrevistas, no sé si conoces un poco el mundillo, pero siempre están intentando, meter trabajadores y haciendo entrevistas de trabajo y tal. Hice la entrevista, me dijeron que me llamarían. Luego esa misma tarde me llamaron, que lo hacían como un poquito para ver tu grado de implicación, porque sabían que yo vivía lejos. Entonces, sin ningún problema, volví a ir y nada, empecé un poco a aprender el mundo inmobiliario a la vez que yo ni siquiera había dicho en el grado superior que lo dejaba porque no sabía ni siquiera muy bien qué hacer con mi vida. Fue como ya en la segunda semana cuando ya me decidí y ya lo comenté y todo. Entonces, claro, yo me encontré con que yo tenía mucha distancia porque tenía que ir del sur al norte de Madrid y eso ya no solamente era tiempo, sino era dinero. No era como cuando yo me iba a estudiar lejos, que el transporte público, eso ya lo tenía que hacer en coche porque si no, pues era inviable. Lo podía haber hecho también en transporte público. Pero por tiempo, ¿no? Más que nada. Claro, por tiempo, no me cuadraba, encima tenía la posibilidad de hacerlo en coche, pero me salía muy caro. Entonces estuve mirando las habitaciones más baratas de la zona. Y, ¿vale? Y veo una habitación, creo que costaba 250 euros al mes, ¿vale? Era caro. En Madrid era un regalo. Joder, claro, sí. En Madrid Norte eso era como un regalito, como si prácticamente te estuviesen pagando por vivir allí. Hostia. O sea, era regalado para el precio de mercado. Entonces, claro, llamo y lo primero que me dice la chica es, ¿cuánto mides? Y le digo yo, sí, y le digo yo, a ver, 1,80 m más o menos y tal. Y me dice, no es para ti, no te va a valer. Y yo, ¿cómo que no me va a valer? A mí el precio me cuadra, quiero alquilarla. Bueno, pero que sepas que hay una parte de la habitación que está inclinada porque es abuhardillada, no sé qué, tal. Y yo como, mira, me da igual. Yo lo que quiero voy agachado igual, ¿no? Yo lo que quiero es no pagar más de 250 euros. Entonces, esto era un chalet, ¿vale? En el chalet lo habían hecho con muchísimas habitaciones y la peor de todas era la mía. Entonces, la buhardilla sí que es verdad que estaba muy bien el tema intimidad. Ojo, que eso también como que ayuda mucho, porque claro, no es lo mismo tener tu propio espacio, por pequeño que sea sea más en abierto o no esté tan definida la intimidad. El propietario no vivía allí, que también sé de gente que ha compartido piso y lo ha compartido con el propietario, que eso siempre es un poquito más complicado, ¿no? No sé si tú has vivido alguna experiencia. No, yo no. Vale, pero siempre es un poquito más complicado porque, claro, al final estás en la casa de esa persona. Exactamente. Entonces, claro. Bueno. Aunque tú vivas o sea, tú estás alquilado, es tu casa, y mientras tú estés pagando un alquiler, claro, es tu casa, o sea, no puedes entrar ni nada, o sea. Claro, pero siempre. Pero conscientemente, claro. Tus compañeros de piso siempre se van a crear conversaciones y siempre vas a hablar y bueno, y siempre que si a no sé quién le tocaba limpiar no sé cuántos también vas a hablar un poquito de tiempo, porque claro, cuando te encuentres una persona en la cocina, bueno, la anécdota de esta casa, que es una de las primeras anécdotas así un poquito más marronera, como te comentaba, aunque el término sea un poco llano, pero nos entendemos todos, ¿no? Siempre. Vale, el caso, eran 12 habitaciones, si mal no recuerdo. Era grande, ¿eh? Era un chalet que estaba adaptado en habitaciones y estaba todo era una habitación. El salón, una habitación, todo era una habitación. Entonces, tenía varios baños, a ver si recuerdo bien. Yo tenía la buhardilla y el problema de la buhardilla, la habían dividido, se subía por unas escaleras y la habían dividido en dos partes. La parte grande, que no era la mía, ¿vale? y la parte pequeña. Entonces, en la parte pequeña entrabas con una puerta, con tu llavecita y tal, que eso a mí desde el principio me gustó mucho, y tenías una ventana. El problema es que al ser de buhardilla estaba como en el techo, con lo cual, si llueve, te cae. ya empiezas por ahí. Entonces, la mitad de la habitación estaba buhardillada y iba en torno a los 40-50 centímetros hacia arriba
y pues eso, inclinación. Y luego había otra parte, y eso era lo que estaba aprovechado para poner la cama, ¿vale? Y luego la parte que no estaba buhardillada, que tendría 1,90 m, 2 metros, ahí podía hasta saltar prácticamente. En esa parte era donde estaba ya el armario, un mueblecito y tal. La verdad que, bueno, pues es que al final uno se acostumbra. Sí, te acostumbra a todo, claro. Y sobre todo teniendo lo mínimo necesario para la vida. Claro. Entonces yo, sin dudarlo, tuve que ir, la vi un día y me lo estuve pensando porque hice la visita no me acuerdo con quién fue, con una persona de la familia, pero luego tenía que ir con el propietario directamente a firmar y tal y pagarle, no recuerdo si dábamos, tenía que ir a pagarle lo que fuese. Entonces yo tuve que ir desde donde yo vivía, que estaba lejos, y me pillaba tarde. No recuerdo ya si fue en fin de semana, creo, porque luego al lunes siguiente entraba a trabajar. No sé si fue en sábado, si fue en domingo. El caso es que yo llegaba muy tarde y en aquel momento los datos, no me acuerdo pues si me había quedado sin datos, algo así, y yo estaba en una urbanización residencial donde todas las casas son iguales, perdidísimo, ¿vale? Y ya llegaba tarde, como 5 minutos o así, y el hombre me estaba llamando y yo, sí, ya llego, no sé qué, tal, y no me encontraba. Abro la ventanilla y la única persona que había por la calle, que yo ahora lo pienso y digo, estás loco, abrí la ventanilla y dije, oye, perdona, ¿sabe usted dónde está la calle no sé qué? Es que tengo que ir allí, no sé qué, tal, tengo muchísima prisa. Y me dijo, pues la verdad que yo voy para allá, lo tienes a 5 minutos, que no me acuerdo que me dijo que voy con mi hermano allí, si me llevas te indico. Y le dije, venga, sube que te llevo y tú me indicas. y subí con 20 años o 20 y pocos años a un total desconocido, creo que tenía, bueno, no me acuerdo si tenía 20 o 21 años en aquel momento, subí a un total desconocido a mi coche y lo estuve llevando y él, súper formal, izquierda, derecha, bueno, que tengan mucha suerte, Jesús, porque le estuve comentando que me había venido aquí a trabajar, no sé qué, tal, y ya le dejé donde él estaba, que estaba justamente literalmente una calle antes, no me había engañado ni nada, para que veas que muchas veces, pues al final me hace miedo, claro, lógico. Claro, desconfiamos mucho de todo, porque a lo mejor en un pueblo eso es más normal. Es más normal. Desde luego que aquí en Madrid, e imagino que en Barcelona, no es algo como para... Es otra cosa, no, es diferente. Es Sí. totalmente lo contrario. Efectivamente. Entonces, nada, yo hice eso. Me dijo el hombre, justamente, le vi ya, estaba acercándose creo que tenía un Mercedes así buenecillo, estaba ya acercándose a su coche y me dijo, estaba ya para irme, no sé qué, tal, y yo, que no, de verdad, que yo quiero vivir aquí y tal, y nada, ya vimos la habitación, llevaba el dinero, lo reservé en aquel momento y ya fue para mí. Entonces, estuve viviendo ahí un tiempo y empecé con el tema de la puerta fría, que en este sector, sí, no sé si sabes lo que es la puerta fría, ¿verdad? Y puerta por puerta, promocionando algo o vendiendo algo. Si alguna vez has vivido en un piso, seguro que te ha venido... Me ha pasado. Alguien te ha tenido que venir a puerta fría, incluso en chalet también a veces. Imagino. Entonces, nada, me tocó empezar con la puerta fría y eso para mí fue un aprendizaje muy grande, porque yo estaba haciendo puerta fría, estaba aprendiendo cómo era la captación, a la vez estaba recibiendo, porque ahí tenía mi contrato y tal, entonces a la vez estaba recibiendo dinero por lo que estaba haciendo, luego se comisionaba como por cada venta, como claro. Ya sea modelo clásico. Sí, modelo clásico. Entonces, yo empecé así con la puerta fría y tal, y ya cuando llevaba un tiempo, la otra anécdota también marronera fue que yo ya que estaba harto, porque mira, volviendo otra vez a lo de la habitación, yo estaba compartiendo el baño entre 4, pero es que claro, no éramos 4 y las parejas de las otras personas. Entonces, porque claro, la gente pues están alquilados ellos, pero ahí no hay un control de seguridad para que no venga tu pareja. Entonces, o si venía un amigo o lo que sea, pues la persona que... Eso era una locura. Claro, era una locura. Era una verdadera locura, y claro, yo lo pasaba muy mal, la verdad.
porque el hecho de no poder disponer, de no poder disponer de un baño, encima los picos de gente que quiere ir al baño, pues eran los que teníamos todos igual, porque todos teníamos nuestros trabajos. Eso, ¿cómo hacías cuando había un apretón o algo? ¿Cómo lo hacías, tío? Pues la verdad que alguna vez, aunque me cueste reconocerlo, alguna vez me tocó salir a la calle a orinar porque no me aguantaba otra. nada más. Fueron pocas veces, pero me tocó hacerlo alguna vez. Y bueno, esto seguramente, todavía soy un poco joven, pero seguramente que será una historia muy, muy graciosa cuando tenga 40 o 50 años. Si las cosas me van como quiero que me vayan, ¿no? Esperemos que sí. Vale, entonces, nada, simplemente eso, ya más no. O sea, lo otro, pues te aguantas. O sea, no te aguantas, claro. Sí que es verdad que siempre, si estás dentro y alguien tiene ganas, te está presionando desde fuera y eso hace que la persona vaya más rápido. Claro. Y bueno, también había como un día de limpieza a la semana de cada persona donde para ir manteniendo cierta higiene en el baño, claro. Es imposible. Por ejemplo, la lavadora, había una para toda la casa y nunca paraba de funcionar. Me imagino, Nunca. Entonces yo cuando tenía que lavar la ropa me iba a una lavadora por monedas y nada, la lavaba allí porque aunque yo tenía derecho a lavarlo en esa lavadora, era literalmente imposible. Claro, pues era imposible. Claro. Todo el mundo ya le tenía cogido el tranquillo y yo era el último mono porque acababa de llegar, con lo cual... Claro. También esperas. Claro, efectivamente. Tenía una estantería, tenía derecho a microondas, tenía derecho a vitro. La vitro sí que era curiosa, que no la utilizaban mucho porque sí que la mayor parte de la gente tenía su planchita en la habitación o su... Vale, claro. Entonces, lo que son los elementos para cocinar sí que es verdad que tenían bastante disponibilidad. Pero claro, la lavadora y el baño era el mayor problema. Sobre todo el baño, porque claro, el baño sí que es algo que... Pero bueno, el caso que yo me iba a una lavadora por monedas y tal... Y luego yo dije, mira, esto no puede seguir así. Yo me tengo que cambiar. Entonces, al tiempo, me surgió la posibilidad con unos clientes que eran muy majos, súper mayores, pues bueno, tenían varias propiedades y, curiosamente, ya hablando del sector inmobiliario, antes del boom inmobiliario, a la gente le parecía una idea muy buena convertir vivienda en local comercial, ¿vale? Eso es un cambio que ahora mismo habría que estar loco para hacerlo, a no ser que fuese una situación hiper concreta para una idea que tengas. Pero se puede hacer hoy en día, eso se puede. Sí, o sea, los cambios de local a vivienda y de vivienda a local, si cumples con toda la normativa, por poder puedes hacerlo. Claro. Tienes que pedir una serie de licencias, pagar unos impuestos. Yo no estoy especializado en el tema. Sí que es verdad que lo he visto hacer muchas veces y tal, y conozco muchos casos, pero bueno, el caso es que esta gente, claro, le había pillado el boom inmobiliario, donde sí que era una buena idea porque los locales comerciales funcionaban muy bien. Ahora mismo los locales comerciales, si no tienen paso de gente, si no tienen salida de humo, si no cumplen ciertas condiciones, Jolín, es que claro, tú cuando por ejemplo quieres un tornillo ahora mismo, ¿qué haces? Lo pedirás en Amazon, ¿entiendes? En Amazon, claro. Como todos. Claro, antiguamente ibas a la ferretería. La ferretería. Claro. Y cuando querías otra cosa, pues ibas a ese comercio especializado. Incluso había camiserías, había de todo. Entonces se necesitaban muchos locales comerciales. Vale. Y en aquel momento, que tampoco hace tanto, antes del boom inmobiliario, les había parecido una buena idea coger un piso y convertirlo la mitad en vivienda y la mitad en local comercial. Hostia, pero era grande, ¿no? O sea, era... No era muy grande. Era un piso en lo que son los barrios, porque esto era un municipio, pero estilo barrio, lo que son los barrios, que bueno, en Barcelona es muy parecido porque a Madrid, tiene como muchos locales chiquititos, precisamente por eso. Claro. O sea, seguro que tú has caminado por tu propio barrio o por barrios de Barcelona y ves muchísimos locales cerrados. Que no... Claro, porque ahora mismo lo que es el tema de local comercial es que ya no se lleva. De hecho, al principio empezaron siendo centros comerciales, los típicos centros comerciales de barrio que todos hemos conocido, ¿no? Como unos restaurantes, algunas tiendas, pero chiquititos. Luego centros comerciales un poco más grandes y luego grandes centros comerciales donde tienes de todo. Y luego además, sumado a que por internet todo el mundo pide las cosas. Yo ahora, por ejemplo, me voy a comprar un móvil
quiero una funda en concreto del móvil porque me gusta que sea transparente, que no se ponga amarillenta, no sé. Pues en vez de ir a buscar una tienda que hace nada yo me iba a la tienda de fundas a comprarlo, pues ahora lo compro por internet. Por internet. Porque es más cómodo y al final pues es la evolución Sí. Entonces, esta gente había hecho ese cambio. ¿Qué pasó? Que el piso obviamente lo tenían alquilado porque la vivienda se alquila prácticamente todo. O sea, si la zona tiene demanda, da igual que sea un bajo, da igual lo que sea. Y lo pones a un precio, si lo pones a un precio de mercado que la gente lo quiera pagar, como hay demanda, siempre va a haber alguien dispuesto a pagar 50, 100 euros, o sea, dispuesto a vivir allí con tal de pagar 50, 100 euros menos o el precio que sea, ¿vale? Entonces, nada, ese local estaba sin alquilar de hace mucho tiempo, habían intentado montar 3 negocios o 2 negocios o algo así, ninguno había prosperado. Claro. Entonces, yo lo que hice es que me acogí a la figura de despacho personal, que un despacho personal es como un despacho cuando, por ejemplo, pues como me pasaba a mí, ¿no? Me pillaba muy lejos el trabajo o la zona donde tú estás haciendo algo, no es tu residencia Habitual, claro. Pero puedes quizá pernoctar en algunos días. En mi caso, más de algunos, ¿no? Más de algunos. Pero puedes quizá pernoctar allí porque es un despacho personal, es para ti, para tu trabajo. Vale. Como tú, si tuvieses un local para hacer el podcast y fuese un despacho personal, donde además hay una parte donde tienes una camita y de vez en cuando, cuando se te hace tarde y pierdes el tren, te queda... Yo no sabía que eso existía, no sabía yo. Ahí sí, esa figura existe. Tampoco estoy informadísimo porque simplemente yo me enteré en aquel momento y sí que es verdad que he conocido algunos clientes que me lo han mencionado y tal, pero yo lo que he trabajado siempre es el piso clásico. Esto era para mí. Entonces, lo que yo hice fue alquilarlo a un precio muy bajo de mercado, no recuerdo exactamente cuánto era, pero me salía a lo mejor por unos 100 o 100 y pico euros más que la habitación, pero pasaba a tener, creo que eran entre 15 y 20 metros cuadrados para mí. Y encima, es que vamos... Encima cabías sentar de pie, sin casi agacharte. Cabía de pie y tenía mi propio baño. Ya. Vale. ¿Qué pasó? Que no tenía plato de ducha, entonces pagué una pequeña reforma, fue ultra pequeña, simplemente para tener un platito de ducha y tal. ¿Que era bañera o si puso plato o no había ni bañera ni nada? Como era un local comercial. Vale, no había nada, claro. Claro, es que fue irónico porque al principio fue un piso al que le metieron una reforma muy grande para partirlo por la mitad y convertir esa mitad en despacho, o sea, convertir esa mitad en local comercial. Claro. A ese local comercial le habían hecho un escaparate y todo, que eso tuvo que ser una buena instrumento. Entonces, yo lo que hice fue poner, no recuerdo cómo se llama, un store de estos que son como de plástico. Sí, de plástico, sí. Opacos, ¿vale? Entonces, dejé inutilizado lo que es el escaparate. Si quería luz, lo podía abrir. Lo abrías. Al ser un bajo, no me gustaba abrirlo porque me quitaba muchísima intimidad porque claro. sí que había paso de gente. Y luego tenía pues como un pequeño respiradero por encima de la puerta, pero era una franjita como si fuese dos, tres veces el móvil puesto así. Entonces, nada, simplemente yo pagué una pequeña reforma para que se adaptase un poquito y me lo cogí. Allí no estuve mucho tiempo, pero fue toda una aventura. Claro, todo esto te hace madurar. Son historias marroneras que si yo económicamente hubiese estado bien, no hubiese vivido, porque nadie se mete en esos líos. Claro. Entonces, me alquilé, claro, mudanzas eran... Yo me tenía que traer cosas de la casa de mis padres, porque en la habitación donde yo había ido tenían sus cosas malas, pero justo. Me lo daban todo. Claro, me daban un armario, yo tenía todo, solamente tenía que llevar mi ropa, ponerla en el armario. Me llevé una pequeña tele que en casa, pues la típica de la que tenías antes de cambiarla, que la tienes por ahí que no la quieres tirar y tal, me la llevé.
Y nada, estaba ahí yo con mi tele, pero claro, la siguiente no había nada. Entonces, me llevé algunas cosas de casa de mis padres porque, lógicamente, no me iba a gastar más dinero porque la reforma ya se me puso en un dinero y eso que hice nada, dos cosillas y me llevé cosas con una furgoneta porque yo estuve mirando mudanzas y se me iban todas de precio. Claro. Me alquilé una furgoneta y con un amigo mío de toda la vida que se llama Jorge, que le mando un abrazo desde aquí si algún día ve esto, nos hicimos la mudanza entera, que fue de locos. Me emocioné, llevé una mesa, llevé mi cama, claro. Claro, tienes más espacio ya para tu vida personal. Tenía poco espacio, pero necesitaba hacer vida y necesitaba cosas. Y en vez de comprarlas me llevé y otras las compré. Claro. Entonces, con Jorge me hice toda la mudanza, que fue una paliza impresionante. Claro. Y encima la aventura de la primera vez que he conducido una furgoneta en mi vida ha sido esa. Es decir, experiencia en conducir furgonetas ninguna. Legalmente podía hacerlo porque tenía el permiso de conducir coche, pero bueno, que yo no tenía ni idea. Yo ahí yendo y qué alto voy y con todo lleno de cosas y cargando y descargando y tal. Y parece una tontería, pero para mí fue una aventura en aquel momento. Una aventura, claro, sí. Claro, fue todo como nuevo, o sea, el cambio a una casa que ves tú solo, bueno, a un piso. He conducido furgoneta, tu mudanza, tu espacio para ti, o sea, no compartir con nadie. Claro, y me di cuenta que cuando uno tiene una idea, a veces parece muy difícil, pero hoy en día, sobre todo con internet y tal, cuando vas tomando acción, tú vas buscando por internet, alquiler de no sé qué. Pues como si tú dijeses ahora que quieres grabar los podcasts, que quieres hacer como una especie de documental, podcast y tal, y que lo quieres hacer con una esta de cine. Pues seguro que hay alguien en Barcelona que te alquila una cámara de cine. Sí. Lo que a ti te parece una locura, a lo mejor por no tanto dinero lo puedes llegar a hacer. Justamente eso lo he visto ayer en un vídeo de YouTube que alquilan cámaras de cine para todo tipo de... Sí, justamente. Vale, pues... bueno, yo justamente he visto la comparación del iPhone con una cámara de cine y por eso me ha venido... El iPhone 15, ¿no? El iPhone 15. Y yo creo que estaban en Barcelona y decían que el chico las alquilaba y tal. Es una cámara de más de 100 y pico mil euros. Pero no sé por cuánto lo alquilarán, ¿no? Pero y cuanto más esfuerzo pongas tú en todo, porque seguro que hay algo que si es una que está desfasada y te vas a Cuenca a buscarla o lo que sea, pues seguro que te sale mejor. Segurísimo. Entonces, yo tomé acción, hice eso y lo tenía todo bien, pero luego, pues por circunstancias al final no continué trabajando en lo que era esa oficina, que yo estaba trabajando en una franquicia de una manera hiper tradicional, hiper clásica, y justamente surgió a la par de eso que había gente que conocidos sobre todo que querían vender inmuebles, que querían vender su vivienda y bueno, que la gente te lo dice, ¿no? Tú vendes casas y cómo ves la mía, etcétera. Pues surgen oportunidades. Claro. Entonces, a raíz de eso salieron varios conocidos que querían vender su vivienda y yo con el chico que precisamente había hecho la entrevista por él, que él ya llevaba tiempo sin trabajar en esa oficina, que eso me lo he saltado, y estaba con un tema de otro emprendimiento que al final no era un emprendimiento sobre ropa que al final no continuó con él, pero vamos, le dio mucha experiencia y tal, y fue también muy bonito. Pero él a la par seguía en conexión con el mundo inmobiliario. Entonces ahí lo estuvimos hablando y dijimos nos podemos asociar y podemos llevar los encargos por nuestra cuenta. Sabemos cómo se hace. Simplemente podemos empezar con las personas que quieren vender su vivienda y que ya confían en nosotros, porque además nosotros estábamos en un punto en que confiábamos en nosotros mismos, en que sabíamos cómo llevar el encargo. Quizás éramos más jóvenes que ahora y además, pues bueno, como te decía, cuando vas afeitado y tal, porque yo nunca he aparentado tampoco, quizás cuando tenía más sobrepeso aparentaba más edad de la que aparenta ahora o aparentaba en ese momento, que se me juntan muchas cosas. Todo esto ya estaba perdiendo peso, ¿vale? Para que te hagas una idea. Entonces, ya llevaría más o menos llegué a perder 40 kilos, ¿vale? Luego recuperé algo, pero poco.
pero yo llevaría en aquel momento unos 20 kilos perdidos. Ya no se me veía tan mal. Ya estaba en los 100 y algo y tal. Cuando ya tienes más o menos mi altura y rondas entre los 100 y pocos kilos, ya es un peso algo más óptimo, más normal. Si te sabes vestir y tal, es un peso más asequible, que ya, sí. ya no se te va a ver de jolín, qué mal estás. Claro. Entonces, nada, yo continuaba, aunque tampoco me cuidaba tanto, pero yo continuaba con mi pérdida de peso y tal. Y bueno, empezamos a trabajar. Ahí continué perdiendo todavía más peso. Mi momento top fue en la pandemia realmente. Esto me estoy yendo mucho más actualizado. Sí, pero bueno, la pandemia realmente fue hace varios años. Sí, ya. Tampoco fue hace mucho, tampoco. Fue hace ¿3 años? 3 años y casi tirando casi a 4. Sí, pues bueno, ahí llegué a ponerme en 85 kilos después de haber pesado 127 kilos, pero porque yo había estado haciendo muchísimo deporte. Te hablo de que yo salía a correr y a lo mejor me hacía 10 kilómetros, empecé haciéndome 20 minutos nada más, prácticamente andando rápido, ¿no? Y luego empecé más, y a lo mejor me hacía 10 kilómetros, 12 kilómetros, locuras de acabar con ampollas, que no creo que sea ni sano, ¿no? Pero me llegué a hacer un día 20 kilómetros, como si hubiese sido media maratón, yo teniendo bastante sobrepeso, o sea, mi cuerpo ese día acabó muy reventado, y justamente por aquella época, porque yo también había estado alguna vez apuntado a gimnasios y tal, conocí el boxeo. Y el boxeo, la verdad que me dio un punch, me dio un empujón tremendo. Mucho cardio, mucho fondo. Muchísimo. Hay un ejercicio, tú estás muy en forma y seguro que alguna vez has practicado boxeo. Estuve 6 meses haciendo boxeo y cuando sea sombra, por ejemplo, madre mía, la sombra que golpea el aire, ¡buah! Y los ejercicios que no son boxeo realmente son lo que más revientan. Hay un ejercicio que es sentarte en la pared y tienes que aguantar, ¿sabes cuál te digo? Con toda la espalda contra la pared, pero sentado. O sea, tú estás... Esto es la pared, ¿vale? Y tú estás con la espalda contra la pared, ¿vale? Y aquí están tus piernas haciendo un ángulo. Vale, tú dices como una sentadilla, pero apoyada en la pared. Manteniéndote. Sí, y eso incluso te puedes poner peso. Sí. También planchas. Bueno, hacíamos ejercicios súper de cardio. Sí. Y yo algunos días incluso me bajaba, porque no recuerdo, el entrenamiento era 1 hora y media, creo. Y que luego lo bajaron a 1 hora o algo así. Yo algunos días me hacía un entrenamiento y medio, hacía 2 entrenamientos, uno por la mañana y otro por la noche. Fue una época de locura de mi vida de hacer... No, en el boxeo ya el hacer guantes ya es que cansa muchísimo. Guantes, sí. Yo no digo el calentamiento previo, el correr, no, ya el hacer guantes con una persona cansa muchísimo. Porque es algo muy... a mí yo nunca he sido una persona ni que me atraigan el tema de la violencia ni nada, o sea, dicho en el buen sentido, de la UFC o todo ese tipo, nunca me ha atraído, pero es algo tan primigenio, es como que tú estás ahí defendiéndote, entonces la tensión que provocas en tu cuerpo, aunque la otra persona te va a tratar con cariño porque estás dando clase y tal, pero cuando te ponen con alguien que domina, la tensión que provocas en tu cuerpo y tal, estás sudando a chorros. La adrenalina que como sube, o sea, es una locura. El casco, el bucal. Yo acababa con la camiseta que parecía que me acababa de tirar. Al río, efectivamente. Entonces, el boxeo me hizo perder mucho peso. Que luego hace tiempo que no continué, pero fue una época bastante bonita y tal, y conocí personas estupendas en aquel momento. Uh-huh. Y bueno, tengo algún amigo que continúa haciendo. Entonces, yo cuando estaba en aquel momento que empecé porque yo me voy mucho por las ramas, cuando estaba en aquel momento que empecé con mi socio a trabajar los encargos por nuestra cuenta, porque cuando haces una venta o un alquiler, lo que se le llama es encargo, porque tú trabajas a triunfo. Vale. Entonces, lo que se hace es que no se recibe 0 hasta que el cliente recibe dinero, tú no empiezas a cobrar tus honorarios. Entonces,
en aquel momento llevábamos los encargos y yo tenía lo de las rozas que aunque no hubiese continuado, tenía pues ahí lo de la especie de despacho personal ese que tenía montado y tenía que sacarlo entero. Entonces, cuando tuve que sacarlo entero, pues otra vez tuve que llamar a mi amigo Jorge, otro beso para él, alquilar otra furgoneta, volverlo a llevar a casa. Yo había dado una fianza porque me esperaba estar mucho más tiempo. Me llevaba también con los propietarios que me la devolvieron entera porque se lo había dejado precioso y encima les había descubierto un mundo nuevo de idea de negocio, de dar salida a lo que tenían. Bueno, en un principio me dijeron como, no, es que has incumplido el contrato, no sé qué, tal. Dije, simplemente venir a ver cómo os lo he dejado y a ver si os gusta. Y me dijeron como que iban a negociar cuánto me devolvían, porque era muy gente y fue como, bueno, chaval, te damos una propinilla y tal para que no te vaya nada sabor de boca ni tal, pero no te lo vamos a devolver todo. Según me vieron, me dijeron, toma Jesús, toda la fianza. Nos lo has dejado increíble. Qué bueno. Entonces, pues bueno, yo acabé ya cerrando esa etapa de mi vida, que para mí también era importante porque yo no sabía qué hacer con eso. Entonces, pues nada, continué en aquel momento trabajando de esa manera y continué trabajando con mi socio de la manera que te comento, trabajando a triunfo. Es decir, una persona tiene una necesidad y lo que se le hace es darle un trato totalmente personalizado, como te comentaba. Es decir, nos hemos divorciado, es una herencia, hemos tenido un hijo más, me gustaría mudarme a otra zona por trabajo o me gustaría vivir en otro barrio o me gustaría cambiarme algo que tenga ascensor porque ya con la edad no puedo, se me ha quedado la casa grande, se me ha quedado pequeña, que en mis vídeos siempre lo intento comentar, pero para que la gente sepa que cualquier circunstancia que tengas, probablemente si vienes y tenemos una reunión, no solamente conmigo, sino con cualquier asesor inmobiliario que haga un trabajo parecido al mío, pero bueno, obviamente yo hablo por mí. Claro, efectivamente, pero bueno, que no desmerezco, que seguro que hay otras muchas personas que también hacen muy bien este tipo de trabajo. Es muy interesante para este tipo de gente, porque es que hay mucha gente que se le hace bola decir, es que tenemos una vivienda que hemos heredado entre unos hermanos y pues discuten entre unos y otros y tú puedes ser mediador, porque siempre está muy bien poner un poquito de tierra de por medio, que a lo mejor si es una pareja que ha acabado mal o son unos herederos que tampoco tienen la mejor relación, pues tú también haces un poquito de mediador entre ellos. Y también en el momento de hacer la valoración es muy importante porque no solamente valoras la vivienda, que yo lo que hago es tomar unas medidas con metro láser, también le saco un poquito las medidas oficiales que tienen en el catastro para que lo vean, que mucha gente no lo conoce, aunque es algo público, y comentamos un poco también todo lo que tiene la vivienda para saber un poquito cómo afecta eso al precio, porque no solamente es decirme, pues mira, tantos metros cuadrados. De hecho, el tema de los metros cuadrados, bueno, me voy mucho por las ramas, pero te explico. El tema de los metros cuadrados, cuantos menos metros cuadrados tiene una propiedad, cuantos más metros cuadrados tiene una propiedad, menos vale el metro cuadrado normalmente. Es decir, si tú te fijas, haz la división entre lo que vale un apartamento de 30 metros cuadrados en Barcelona, ¿vale? Por ejemplo, por decirte algo en tu zona, y luego haz la división de lo que vale un piso de 150 metros cuadrados el precio entre los metros. Es una cuenta muy fácil, la división. Siempre por norma general, porque como no hay algo que sea que por ley tenga que ser así, pero el mercado funciona así, el metro cuadrado, cuando hay menos, va a valer más, siempre. Entonces, no vale la cuenta del metro cuadrado en la zona, la media está en no sé cuánto, lo multiplico y ya sé por cuánto puedo vender mi vivienda. Hay muchísimas cosas que influyen, mejoras que se le hayan podido hacer a la vivienda, cómo está valorada esa zona en el barrio, porque en un mismo barrio hay veces que dos calles están más valoradas por lo que sea, cercanía con la estación, me lo invento, un colegio que está muy bien valorado y mucha gente quiere llevar a sus hijos, etcétera, etcétera, etcétera. Reformas que se le hayan podido hacer a la vivienda, no es lo mismo que esté de origen. También es verdad que hay veces que se hacen reformas que no son del todo
no son del todo buenas de cara a la rentabilidad, como por ejemplo quitarle una habitación a una vivienda como para hacer una más grande. Hay gente que por ejemplo lo hace, y sí que es verdad que cada uno tiene su situación personal, pero claro, eso luego en el precio también puede afectar. Como hay veces que se hacen reformas que afectan mucho en el precio para bien, ¿no? Entonces, ahí se hace la valoración con un metro láser, viendo las medidas reales que tiene la vivienda útiles para hacerme yo una idea. Se mira todo con el cliente, se comenta su situación personal y sobre todo la valoración. Lo que quiero que entienda la gente es que es de su situación. Yo ahora mismo trabajo en toda la Comunidad de Madrid, incluso puedo trabajar en alrededores. Sí que es verdad que para otras zonas de España me lo tendría que plantear dependiendo de cómo fuese el encargo de grande, pero incluso lo podría estudiar. Pero sobre todo si están en la Comunidad de Madrid y tienen una situación complicada con una vivienda, que no duden en comentármelo, porque como poco yo les voy a hacer esa valoración y con toda la honestidad les voy a comentar qué se podría hacer en su situación. Yo nunca voy a intentar inflar sus expectativas, ni tampoco voy a intentar bajarlas. Voy a ser totalmente realista, porque es que yo trabajo a triunfo. Es decir, a mí no me interesa decir que tu vivienda se puede vender por X, si se va a poder vender por Y. A mí me interesa ser realista. Ahora, sí que es verdad que yo tampoco tengo la bola de cristal. Tenemos que ver cómo funciona la vivienda en el mercado, pero seguramente si se ha hecho una buena valoración sea muy parecido el precio de venta al precio de valoración. Sí que es verdad que dependiendo de la prisa que tenga el cliente, que a mí no me gusta hablar de prisa, que es algo que se dice mucho, ¿no? Pero por comentarlo, porque es algo que siempre sale, pues se puede poner un poquito por encima, que a lo mejor pues la persona no tiene tanta prisa y se puede poner un poquito por encima para intentar sacar un poquito más, pero tampoco es conveniente de cara a la venta ponerlo mucho más por encima. Es mejor hacer una valoración realista, salir un pelín por encima de lo que sería la valoración realista y defender bien el precio. Efectivamente. Y también, bueno, yo lo que hago en mi manera de trabajo es que cuando viene la persona interesada, cuando viene el comprador, yo trabajo de una manera súper formal. Y eso al final da seguridad tanto a vendedor como a comprador. Es decir, se coge una propuesta y cuando se coge la propuesta, la persona que está vendiendo la vivienda ya tiene asegurada que esa propuesta es real, porque se rellena un documento y se acompaña de una cantidad económica, y en el documento pone todo, cómo quiere la persona que sea todo, no solamente en cuánto quiere comprar la vivienda, sino en cuánto quiere que sean los tiempos de entrega, porque a lo mejor tiene una situación personal concreta en la que necesita que sea rápido o que sea lento. Todo esto lo vamos a hablar en la valoración, y lo que a la gente muchas veces le parece un mundo que aprovecho para hacer spoiler en Instagram, en @ No, luego si quieres hacemos un poquito de spoiler. Perfecto, en @ JPL-Inmuebles y tal, voy a subir un vídeo de una persona que le vendimos su vivienda estando alquilada, ¿vale? Hablando con los inquilinos y conservando a los mismos inquilinos. Entonces, bueno, nosotros llevábamos, ya por continuar un poco con la historia, que a lo mejor se nos va un poco la hora, si no, nosotros llevábamos todos los encargos por nuestra cuenta durante unos años, nos iban entrando más cosillas. Yo hice ese cambio físico brutal. Pude comprarme otro coche que me consumiese menos, que eso también me vino muy bien porque por mi trabajo me tengo que mover bastante. Claro. Entonces, desde hace un tiempo, desde hace más o menos un añito y pico, sí, bueno, será más o menos un año, me he puesto a trabajar por mi cuenta con este nuevo nombre comercial, porque bueno, antes nos llamábamos de otra manera. He querido hacer este proyecto más personal, pero yo lo que hago es que sigo trabajando exactamente como trabajaba antes. Así que nada, esas son un poco las anécdotas que se me han ocurrido, que bueno, han sido varias. Ha sido varias, y de verdad que para que la gente vea que no es todo camino de rosa la vida, que es llegar y ya hacer dinero, o sea, llegar y ser el santo, no. Yo quería, mira, que no parezca,
Jesús, llevamos 1 hora y 20 casi, ¿vale? Me ha pasado súper rápido. Pasa volando, tío, pasa volando. Ahora has visto que a mí me das cuerda y no paro. Sí, no, bueno, pero mejor eso que una persona que es un rato que no sepa lo que decir, que esté esperando una pregunta para responder. No, me gusta la persona que se suelte, ¿sabes? Yo para ir acabando, antes de hablar de hacer un poquito de spam, porque me gusta que la persona también se presente un poco su proyecto. Vale, sí. Me gusta siempre acabar, o medio acabar, que el invitado dé unas palabras, para que el oyente se quede con unas palabras, algún consejo que pueda dar con el tema emprendimiento, si quiere, lo que tú quieras. Vale. Lo que tú quieras. Vale, perfecto. Pues mira, sobre el tema del emprendimiento, yo creo que lo más importante es conocer el sector sobre el que quieres emprender. Entonces, yo creo que sí. No desmerezco los cursos, no desmerezco las formaciones, pero creo que nada ni nadie golpea más fuerte que la vida, ¿vale? Y que la mejor formación es intentarlo. Entonces, yo creo que si te quieres formar sobre hacer un podcast, lo mejor es lo que estás haciendo tú, ponerte a hacer un podcast. Literal, toda la razón. Que podemos estudiar estadísticas, podemos estudiar qué es lo que más le gusta a la gente, que si hablamos de fútbol, que si hablamos de boxeo. Ahora, lo mejor es lanzarte, tomar acción y hacerlo. Ahora, mi consejo, cuando os lancéis, cuando toméis acción para hacerlo, me da igual cuál sea tu emprendimiento, parte de la mínima inversión, ¿vale? Porque si no, a lo mejor a ti te va a quemar demasiado. Y cuando ya confirmes que es lo tuyo, que te gusta, que quieres continuar con ello, progresivamente ve invirtiendo. Pero no pienses que no, es que necesito ahorrar 35.000 euros para comprarme, yo qué sé, si quieres ser cámara, por ejemplo, y hacer fotos, para comprarme la mejor cámara del mercado. Empieza desde abajo, que seguro que si tú ofreces, por ejemplo, en el negocio de ser fotógrafo, no lo conozco el negocio de ser fotógrafo, pero se me ocurre porque es bastante visual. Si tú ofreces un servicio que sea económico, la gente va a entender que tu material no sea el de un fotógrafo que te cobra miles de euros. Progresivamente, según vayas confirmando, ve mejorando en tu experiencia y también ve mejorando en el material que utilizas, y ahí podrás subir los honorarios que cobras, o como se le llame exactamente a lo que cobra. Sinceramente creo que ese es el mayor consejo que se le puede dar a la gente. Y luego también se me ocurre otra cosa. A mí me encanta todo el mundo de la inversión. Me encanta, ¿vale? Y todos los nuevos negocios que van surgiendo. Pero sí que es verdad que en las cosas que nos pueden parecer más básicas, quizás, que no es por desmerecerla, ¿no? Pero algo que vemos mucho en el día a día, que no suena tan glamuroso, también hay muchísimo dinero. Es decir, tú puedes tener un emprendimiento que sea una empresa. Yo, por ejemplo, sé que el tema de las grúas funciona muy bien, que eso ya quizás es un emprendimiento más elevado porque requiere más inversión. Claro. Pero, por ejemplo, puedes empezar con una pequeña pyme como gruista, aunque pides solamente con una. Es decir, que no todo es metaverso, inteligencia artificial, aunque a mí de verdad que no lo desmerezco y me encantan todas las cosas que van saliendo y siempre me gusta estar informado, pero que de verdad que hay muchos más caminos para emprender. Sí, que no es solamente todo lo que se ve en las redes sociales, que empieza con el metaverso, que tú has dicho, criptomonedas. No, también hay otros nichos que que son los típicos que hoy en día se ven que, te vas a hacer millonario. Y también puedes apalancarte, también puedes tener un trabajo tradicional, y si a lo mejor tienes ciertas responsabilidades económicas, en vez de invertir tu tiempo en, no sé, ver partidos de fútbol o ver Netflix o lo que sea, invertir tu tiempo en un emprendimiento que a lo mejor incluso al principio hasta te cuesta dinero, hasta que al final el hijo se acabe comiendo al padre y acabes pudiendo dejar tu trabajo y empezar con lo otro, dependiendo de en qué nicho estés empezando. Claro. En el sector inmobiliario sí que es verdad que tienes bastantes picos. A lo mejor siempre suele coincidir que la mejor época te va muy bien, a lo mejor durante el año tienes un pico súper bueno donde se cierran varias operaciones, y luego justamente tienes un pico súper malo donde hace tiempo que no se cierra una operación. Pero bueno, también es verdad
que dependiendo de cómo sea el negocio, el flujo de caja, que creo que es como se le llama, Sí. es súper distinto. No sé si exactamente es el término técnico, pero vamos, imagino que la gente sabrá a lo que me refiero. No es lo mismo cuando estás vendiendo barras de pan, que todos los días tienes que vender X, o si no, el negocio tiene que cerrar, que cuando estás haciendo algo que es intermediación, es más personalizado, etcétera, etcétera. Así que nada, eso sería un poquito los consejos que daría a gente interesada en el emprendimiento, que ojo, no hay por qué ser joven. Luego hay historias de gente súper mayor que tiene un trabajo convencional y acaba emprendiendo. En mi caso, o sea, 30 años... 30 años eres joven. O sea, bueno, joven, vale, sí. Pero sí, no tengo 21 años, 20 años. Claro, que parece que hay que tener 16 años para emprender. Exactamente, no. Siempre está la historia de, no sé hasta qué punto será real, ¿no? Porque lo he leído por internet, pero el hombre este del Kentucky Fried Chicken supuestamente empezó súper mayor y seguro que hay 1000 historias de gente que ha pivotado y estaban haciendo otra cosa, cambian y les sale bien. Y le va bien, claro, sí. Claro, sí que es verdad que cuanto más joven, más riesgo puedes asumir. Suele ser lo mejor. Exactamente, exactamente. Pues vienes de una familia complicada y no puedes asumir tanto riesgo, pero lo normal es que si eres joven, como mínimo, aunque no te estén dando nada, lo que tú consigas ganar, lo puedas arriesgar. Exactamente. Me gusta mucho. Y bueno, para ir acabando, Jesús, hagas un poquito spam sobre tu emprendimiento, tu empresa, como quieras llamarle, y más que nada porque es el motivo por el que vienes aquí, y quiero que hables, bueno, que cuentes un poquito, a ver, o sea, me refiero que es un poquito de spam, que donde pueden encontrarte tu... A ver, en algún momento yo pondré aquí en la nota del episodio pondré todas tus redes sociales, pero que tú lo digas tranquilamente. Perfecto, pues mira, lo que yo quiero hacer ahora mismo con mi empresa, me estoy adentrando en el mundillo de los vídeos cortos, entonces, vamos, realmente mi empresa, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Porque yo trabajo como autónomo y tengo un nombre comercial, trabajando con colaboradores, como te comentaba y tal, entonces, lo que yo quiero hacer para darme a conocer, yo creo que lo que mejor me viene son el tema de los vídeos cortos, porque no me llevan tanto tiempo. Claro. Entonces lo estoy haciendo de una manera, como todo lo que hago siempre, de una manera más básica, hasta que al final me he lanzado a, bueno, pues ya que me los graben en vez de hacerlo de selfie, que también me los editen, y los estoy subiendo sobre todo principalmente a Instagram, ¿vale? Y me pueden encontrar como JPL Inmuebles, que es mi nombre comercial, y también los suelo subir a YouTube, a Facebook, que en Facebook creo que es Jesús, no recuerdo exactamente cómo es, pero por JPL Inmuebles también lo puedes buscar, porque no me dejaba poner exactamente eso, porque me decía como que tenía que ser un nombre completo, no una sigla. Voy a poner entre paréntesis una forma que si la buscaban te podían encontrar, y también lo tengo puesto, y también lo estoy subiendo a TikTok, que se supone que se puede viralizar más. No sé, tú tendrás más experiencia sobre Sí, hay muchas más posibilidades. Vale, perfecto. Entonces, nada, más que con las pretensiones de llegar a muchísima gente y tener muchísimas visualizaciones, que estaría genial si se llega, yo con las intenciones que voy es con darme a conocer, y que si es posible me vea gente que tenga propiedades, porque no solamente vendo pisos, también tengo experiencia con naves industriales, también tengo experiencia con locales, también hago alquileres, aunque obviamente siempre lo que se busca un poquito es la venta, pero bueno, también hago varios alquileres a lo largo del año, y luego ese cliente queda súper fidelizado y siempre la gente acaba contando contigo si lo quiere vender. Y vamos, esa sería un poquito la promoción. Sobre todo, si tienen alguna idea, que no duden en llamarme o en escribirme, contarme el caso, hacemos la valoración gratuita, totalmente personalizada. Yo les comparto un poquito en base a mi experiencia lo que creo que sería la mejor solución, y oye, sin compromiso, si a ellos les interesa lo que yo les comento, ponemos por escrito en un encargo cuál es mi manera de trabajo y en qué tiempo se va a hacer, sobre todo, y bueno, varias cosas más, y ahí yo ya empiezo a trabajar. Y vamos, a mí me encanta mi trabajo, no tengo problema en desplazarme, en moverme, siempre que yo vea posibilidades, porque hay demanda en la zona y yo creo que lo que quiere hacer el cliente es factible. Yo siempre lo voy a trabajar y siempre voy a ser muy honesto con el cliente, y eso también se valora mucho, porque es lo que buscan haciendo una valoración. No para que les digas un poco lo que quieren oír, que si es lo que quieren oír mucho mejor, pero también buscan ese asesoramiento que se valora. Claro. Totalmente. Pues yo creo que ha sido una charla muy intensa, o sea,
Me ha gustado mucho, la verdad, muy contento por escuchar tu historia, porque para que vea que la gente que no es todo de rosa, el camino y Eso mucho es. menos. Y nada, yo te agradezco mucho, Jesús, por haber invertido tu tiempo en mí. Y nada, espero que la gente escuche y te lleguen muchos futuros clientes. Muchísimas gracias a ti por tu tiempo, Fran, y yo estoy seguro que tu podcast va a llegar muy lejos y vamos, yo lo voy a comentar con todas las personas que están en el mundillo del emprendimiento que conozco para ver si de aquí incluso te puede salir más personas que tengan casos interesantes que contarte. Eso se agradece y nada, estamos en contacto. Muchas gracias, Un Jesús. abrazo, Fran. Hasta Saludos, luego. tío. Hasta luego.